pantalla con ustedes en este estudio, el número 21, y yo sé que siempre Dios nos va a bendecir cuando tratamos o disponemos nuestro corazón, que es lo más importante de todo esto, disponer el corazón para sacar una enseñanza. El estudio de la Biblia, durante muchos años, se practicó el estudio de la Biblia como un estudio de acumular cosas en la mente, y la gente se sentía satisfecha intelectualmente de las cosas que aprendía, y había más un deleite intelectual que una satisfacción o un crecimiento interior. No sé si fue porque nos enseñaron así, no sé si es porque las personas tienen tendencia a eso, al ejercicio más que nada de la mente. Entonces había una satisfacción personal cuando las personas tenían una acumulación de conocimiento. Incluso en algunas veces, algunos estudios, también hay un deleite intelectual. De hecho, a mí me encanta mucho una exposición que hace en un momento dado, hace Carlos Raida, un pastor argentino que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo muy fuerte y es bautista. Y entonces él hablaba sobre cómo era este asunto del deleite intelectual. Me recuerdo que él decía, cuando el pastor hablaba de vamos a hablar hoy día, esta noche, esta tarde, vamos a hablar del poder de Dios, y, y el pastor hablaba sobre el poder de Dios manifestado en la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, hablaba sobre el poder de Dios manifestado con Abraham, con Moisés, cuando abrió las aguas, hablaba del poder de Dios a través de Elías, y así sucesivamente hablaba del poder de Dios de Jesús, y había la gente se gozaba eh, sobre el poder de Dios, y resulta que al terminar el mensaje, como teníamos la costumbre nosotros, el pastor se paraba en la puerta, decía el Carlos Raida, a despedir a la gente, y la gente pasaba y le decía, pastor, pero qué tremendo mensaje sobre el poder de Dios. Y todo el mundo tenía un deleite intelectual tremendo de lo que había escuchado. Pero sin embargo, decía Carlos Raida, ni el pastor ni la congregación tenían el poder de Dios. Pero se sentían muy contentos de hablar sobre el poder de Dios, y era un deleite intelectual. Entonces, los estudios durante mucho tiempo, los estudios han sido marcados, sobre todo en el contexto bautista, que aporta, porque nosotros, como dice Pablo, dice que nuestra oración también tiene que ser una oración con sentido. No es malo. Pero nuestro mover con el Señor, nuestro andar con Cristo Jesús, no es o no está relacionado a cuestiones intelectuales, más bien dicho, espirituales. Por eso yo digo, y es mi deseo, que usted tenga una expectativa, dice, ¿de qué manera yo voy a adorar a Dios hoy día? ¿Cuál va a ser mi adoración? ¿Qué le voy a entregar al Señor? Eso es lo primero. Y segundo, ¿en qué punto voy a crecer en mi relación con Dios? Y no salir solamente y con meta, decir, bueno, esto, Dios me habló esto, y voy a tratar de que esta situación cambie en mi vida. Entonces, vamos a ir analizando esto. Entonces, el Evangelio de Marcos, el estudio número 21. Y como siempre, sigo insistiendo repetitivamente, el autor es desconocido, aunque se le atribuye a Marco, y el Evangelio de Marco tiene 16 capítulos desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Y fue escrito alrededor del año 70 70 después de Cristo, perdón. Y es un evangelio sinóptico porque está dentro de los evangelios que se pueden comparar con un paralelo, que en este caso es Mateo y Lucas. Entonces vamos a leer Marcos 6 del 1 al 6. Lo vamos a leer en 3 versiones. Puse 3 versiones para que nos ayude a entender un poco mejor
esto que vamos estudiando. La primera versión de la Reina Valera de 1960. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegaba el día de reposo, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. O sea, esto son una serie de preguntas que se hacían entre las personas. Entre las personas se estaban haciendo estas preguntas, hablaban uno a otro y se hacían preguntas. Estas preguntas que eran de la observación. Eran preguntas muy importantes, por favor. Ellos están, primero que están diciendo, ¿qué es lo que está, por qué Jesús está hablando así? ¿Cómo es que sabe estas cosas? Y después venían unas preguntas de cuestionamiento. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanos? Y se escandalizaban. Es una palabra clave, escandalizar. El escritor bíblico generalmente usa palabras que van más allá del entendimiento coloquial habitual o diario. Y necesitamos saber a qué implica esa palabra escandalizarse. Porque nosotros hablamos de escándalo cuando ocurre un hecho de disputa o algo que produce una turba de gente o llama la atención. Pero esto va más allá de esta palabra, se escandalizan, va más allá de lo que nosotros conocemos normal. Y dice, más, Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Tres elementos, su tierra, pariente y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos y, eh, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a ver ahora en el castellano antiguo, en Marcos 6. Poco después salió Jesús y acompañado a sus discípulos se fue a Nazaret, su propia tierra. Y llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos que le estaban escuchando se preguntaban admirados unos a otros, ¿cómo puede hacer tantas cosas este hombre? ¿Y cómo puede hacer tales milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanos y no son sus hermanas estas que están aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de Jesús. Por eso él les dijo, ningún profeta es aceptado en su propia tierra, ni entre sus parientes, y ni siquiera en su propia casa. Y no pudo realizar allí ningún milagro, aparte de curar a unos cuantos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Y luego, asombrado por los incrédulos que eran, se fue a enseñar por lugares de alrededor. Y lo último, la versión Biblia latinoamericana del 95. Al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar. Dice, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Aquí es una palabra estupor, por eso quise tomar la traducción, dice, lo escuchaban con estupor. ¿Qué significa estupor? Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con estos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero. Fíjese la expresión, pero no es más que el carpintero. El hijo de María es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Esta versión tiene contejos. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocían. Aquí agrega que y no lo reconocían. ¿Sí? Interesante estas distintas versiones, porque aquí le añade y no lo reconocían. Y Jesús le dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó unos pocos enfermos,
poniéndole las manos, y Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Bueno, Marcos 6, 1 al 6. Este pasaje se refiere al regreso de Jesucristo a Nazaret, lugar en el cual residió desde su niñez. O sea, ese es el lugar en el cual Jesús residió desde su niñez. Y algunas versiones dicen que volvió a su patria. Interesante, si usted empieza a mirar distintas versiones, algunas versiones dicen volvió a su patria. Nosotros el concepto de patria es distinto. De hecho, la definición de patria es país al lugar, en el país o lugar en el que se ha nacido o al que pertenece por vínculos históricos jurídicos, que es el caso de Jesús. Pertenece a Nazaret no por nacimiento, sino por vínculos históricos. Por eso es su patria. Lugar de comunidad, dice. Lugar o comunidad con la que una persona se siente vinculada o identificada por razones afectivas. Entonces, algunas versiones dicen que él volvió a su patria, o sea, al lugar donde él vivió, se crió y tenía vínculos históricos y jurídicos, pero no de nacimiento. El texto dice que volvió a su tierra, pero debemos recordar que él nació en Belén y sus compatriotas no lo sabían. Él no sabían que él había nacido en Belén. Perdón lo que voy a hacer, está muy chiquito eso, pero es lo mismo que leímos. Dice, llegado el día, el esposo comenzó a enseñar a todo lo que los tres que leí yo recién, está ahí. Lo que acabo de leer, lo que acabo de leer yo ahora, está ahí. Lo voy a analizar porque recién lo habíamos leído, pero lo puse ahí para que usted lo pueda mirar. Entonces, sigamos un poquito avanzando. Vamos a analizar esto. Dice, para poder entender mejor estos textos, en las diferentes versiones necesariamente debemos definir algunas palabras del texto. Por ejemplo, estupor. Estupor. Veamos lo que involucra asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. O sea, dice que quedaron estupefactos. Significa que estaban tan asombrados que no reaccionaron. O sea, dice que reaccionaron con estupor. Entonces, lo primero que debemos saber es eso, que la reacción de Jesucristo, de las palabras de Jesucristo, primero los dejó callados. Algunas veces eso pasa en la iglesia, algunas veces la gente queda estupefacta, están escuchando algo y todos se miran o sencillamente se quedan mirando y no hayan que hacer. Lo que decía, yo he visto muchas veces algo que incomoda a la gente y quedan estupefactos, ¿sí? Y maravillar, dice ese maravillar, sentir una gran admiración por alguien o por algo. Estaban. Y escándalo, ahí viene la importancia de lo que dice con escándalo. ¿Qué es lo que podemos entender? Dice que se escandalizaban. Escándalo es hecho o dicho considerado inmorales o, o condenables y que causan indignación y gran impacto público. Por favor, dice que estaban escandalizados. Eso significa que consideraban condenable, inmoral no, o indignante las palabras y las acciones de Jesús. Dice que estaban escandalizados. Por eso quiero que usted esté atento, para que podamos entender lo que está ocurriendo ahí. Estaban con estupor, sorprendidos, muy complicados, no reaccionaban, estaban maravillados, o sea, sentían que era admirable lo que está haciendo, pero además estaban escandalizados. O sea, había un gran rechazo a cosas que consideraban moralmente bajas. Como lo habíamos dicho antes, el día de reposo, día sábado, el séptimo día de la semana, era según mandamiento un día que le pertenecía a Dios. Usted lo ve a eso en Éxodo 20, los versículos 3, 4 y 5. O 4, 5 y 6, había dicho. Dice, consagrado para él y los judíos, o los israelitas, porque aquí no solamente están judíos de la tribu de Judá, sino que otros más. Dice, los judíos se reunían en la sinagoga para estudiar la Torá. La palabra sinagoga viene de un término griego que significa asamblea o juntamiento. La mayoría de los expertos determinan que el origen de las sinagogas se remonta al tiempo del cautiverio
de Babilonia. Para poder entender un poco. Normalmente las situaciones adversas traen, de alguna manera, de alguna forma, que las personas salgan del aprieto. Y que algunas veces se produzcan mejoras. Porque la sinagoga fue una institución maravillosa donde la gente podía escuchar la palabra de Dios o podían estudiar la Torá y habían reflexiones. Entonces, después de la destrucción del templo en el cautiverio de Babilonia, el pueblo israelita fue llevado y para poder conservar su fe, empezaron a establecerse esta asamblea que ocurría allá en Babilonia. Y se supone que ahí aparecieron las primeras estas escuelas, esta asamblea donde se reunían los judíos para recordar su fe. Mire, lo que ocurrió con los israelitas en Babilonia fue realmente una cosa tremenda. Si usted hace un estudio de la Biblia, hace un estudio de la palabra, usted se dará cuenta que después de Babilonia, nunca más, pero absolutamente nunca más, los israelitas fueron idólatras. Nunca más. Esa fue la gran lección del cautiverio de Babilonia, donde se terminó la idolatría para el pueblo de Dios, pero se pasó a otra cosa, a un fanatismo, a un seguir tradiciones. Las tradiciones nacieron generalmente en Babilonia, porque estaban hechas al templo, no tenían templo, entonces se reunían a estudiar la palabra de Dios. Y había, o la Torá, donde se leía y algunas veces las personas reflexionaban o alguien hacía un pensamiento. Jesús entró a la sinagoga, ¿verdad? Según lo que se sabe, las sinagogas tenían un jefe. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás estudiamos la resurrección de Jairo? Al parecer, Jairo, al cual Jesucristo resucitó a su hija, era uno de ellos. ¿Qué es lo que hacía este jefe? Este jefe ordenaba la reunión, daba la palabra. Era como lo que nosotros llamaríamos como un devocionalista, no sé, algo parecido, que va ordenando el momento de la alabanza, ¿verdad? Pero esto era, este jefe de sinagoga tenía un poquito más, como que era el pastor de todo, no sé, pero más que nada un guía, que ordenaba todo eso. Bueno, dice que ordenaba la reunión y daba la palabra. Sin embargo, el texto dice que Jesucristo se puso a enseñar. No sabemos si lo hizo en forma espontánea o fue requerido, como la vez que se le entregó el libro de Isaías para que lo leyese y comentara. Al parecer, Jesucristo en conversación informal, tal vez no ocupando la plataforma, o tal vez sí, pero empezó a conversar y a enseñar. Jesucristo no perdía tiempo. Los judíos de Nazaret, al parecer, nunca habían escuchado a Jesucristo. Solo sabían de su fama y del poder sanador que operaba en él. Cuando escucharon a Jesucristo, se asombraron de la sabiduría y gran conocimiento de Dios que manifestaba y quedaron estupefactos, sin reacción. Pero también se escandalizaron, es decir, consideraban condenable e indignante lo que decía y hacía. Mire, hermano, usted sabe que nosotros los chilenos usamos un término muy conocido que es chaqueteo, el chaquetero. ¿Qué es lo que implica eso? Normalmente el chaqueteo está ligado a la envidia. ¿Y qué implica eso? Si yo voy caminando con una persona y esta persona se me adelanta y yo no quiero que él surja más, crezca más, no sé, yendo a lo laboral, que ocupe mejores puestos porque está siendo bien considerado, porque está haciendo bien su trabajo, o porque tiene las habilidades o las expertices correspondientes, eso, la experiencia y las capacidades. Yo, entonces la persona que está corriendo junto a él siente envidia y es como cuando yo estoy en una carrera y le agarro la ropa, o sea, le pesco la chaqueta y se la tiro para que no pueda seguir avanzando. Y al tirar la chaqueta yo subo sobre él. De ahí viene el chaqueteo, el tirar la chaqueta, el tirar el esto para que la otra persona no siga subiendo. Bueno, aquí se produce un efecto muy
muy interesante. Hay una cierta sorpresa y hay un desconocimiento de Jesús. A un punto en que ellos están maravillados de lo que dice, se dan cuenta que tiene sabiduría, que se le ha dado una sabiduría, que sus palabras son sabiduría. Sin embargo, su reacción hacia Jesucristo es una reacción de considerarlo escandaloso. O sea, están cuestionándose, escandalosos, están cuestionando la moral, están cuestionando el contenido de las palabras de Jesús. Esto, en cierto modo, un hereje. El hecho de conocer el origen terrenal de Jesucristo y quiénes son sus parientes les hace cuestionar y cerrar sus corazones al Evangelio. Y esto es bien, hermano. Le voy a dar una enseñanza ahora, que es la que estuve yo, y se la quiero compartir como testimonio. Tenga cuidado, pero muchísimo cuidado, en cómo reacciona Dios. Tenga mucho cuidado. Mire, a usted no le va a decir a Dios cómo le tiene que enseñar ni a quién tiene que usar. Y el Señor se place en poner algunas veces, no tengo idea por qué lo hace, de usar a aquellas personas que no son desagradables, que no son fastidiosas o que miramos en menos dentro de la iglesia o no nos agradan para llevarnos una enseñanza. Porque no importa el burro que lleva la carga, es la carga que lleva el burro, eso es lo que importa, ¿verdad? No importa cómo venga el plato, usted se lo tiene que comer como venga. Entonces nosotros tenemos la tendencia a hacerle cruz a ciertas personas. No nos agradan o nos han defraudado o cualquier cosa. Sin embargo, Dios, para humillarnos, y a lo mejor decimos, bueno, pero este tipo no tiene conocimiento, cómo él no sabe, no ha estudiado tanto la Biblia como yo la he estudiado, no está a mi altura, y empiezan los cuestionamientos. No, además que este hermano ha mostrado un testimonio que deja mucho que desear, por lo tanto yo no le voy a creer. Bueno, si es por eso, le doy un consejo. Le doy un consejo bien dado. No lea más los salmos. No lea ningún salmo más de David. Porque si hay un tipo que es moralmente cuestionable, es David. ¿O no? Asesino, literalmente asesino. O estoy errado. Literalmente adúltero. Fuera de otras cositas. Provocó un tremendo problema por falta de saber dirigir su hogar, provocó un tremendo problema entre sus hijos que hasta se mataron entre ellos. Y permitió la violación de su hija sin hacer nada. O sea, si fuera, pero usted mire los salmos y no se cuestiona, no dice, chuta, este tipo moralmente no tendría por qué escucharlo. Pero usted habla bien de David, lo admira y la gente dice, Dios, dame un corazón como el corazón de David. Sí, que le dé un corazón como el corazón de él, pero que no le dé los hechos que hizo él. O sea, por favor, le vuelvo a insistir, tenga cuidado, porque lo que usted puede mirar con desprecio, usted puede mirar a distancia, usted puede sentirse, esta persona no está habilitada para que a mí me enseñe, o que de repente se para y diga una palabra y usted ya, pero la descalifique, no, usted cierra la mente, se cierra, porque está hablando esa persona que a usted no le agrada. Y de ahí viene que Dios puede usar a cualquiera, como lo hizo, y hay una serie de personajes, hermano. Usted se deleita con la enseñanza de Pablo, pero péguese una miradita para atrás el historial de Pablo. Con decirle que a Pablo le tenían miedo a los hermanos. Le costó mucho para que lo escucharan. Dice que todavía creían que era un infiltrado. Y así, pues, tenemos, el mismo Pablo dice, lo que hago no lo entiendo.
hago el mal que no quiero, y una serie de cosas. Entonces empezamos a ver ciertos personajes. O sea, mire, usted mira la enseñanza, lee el Evangelio de Juan, un evangelio, dicen que es el Evangelio del amor, el discípulo amado. Y usted lee la carta, la primera carta, o sea, las cartas de Juan, y usted queda asombrado de la enseñanza de Juan. Pero lo más probable es que si usted hubiese estado presente cuando Juanito le dijo a Jesús que si le daba permiso a Jesús para que oraran y hiciera descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos, yo le puedo asegurar que usted no quiere escuchar nunca más a ese tipo. No lo quiere escuchar nunca más. Cierra el corazón y de ahí para adelante le hace la cruz, porque es un tipo que quiere destruir a una población entera. Por eso le dejo esto para que usted lo medite. Tenga cuidado, porque no importa el vaso, no importa, o sea, el paquete como viene, Dios puede usar a la gente. Y eso no significa que Dios la está probando, que Dios aprueba a las personas. No significa que Dios aprueba a las personas. Hay varios personajes bíblicos que no actuaron. Por ejemplo, el accionar de Jacob permanentemente fue un accionar errático. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él y lo usó. Entonces, le quiero dejar esto. La mayoría de los profetas descritos en la Tanakh, el Antiguo Testamento, aunase la palabra Tanakh, se escribe con K o se escribe con J. El nombre que le dan al Antiguo Testamento los judíos es Tanakh o Tanaj. Dice salvo algunas excepciones, solían ser personas un tanto excéntricas. Usted ve Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, y hasta el mismo Juan el Bautista, etc. Eran tipos excéntricos. La forma de actuar, la forma de vivir. Entonces, a lo mejor esperaban que para poder entender que era un profeta que Jesús fuera excéntrico. Pero Jesucristo se presenta como uno más del pueblo, sencillo y humilde de corazón. Es como una persona común y corriente. No tiene nada excéntrico ni nada de especial. Él se presenta como una persona más del pueblo para los creyentes. Y digo, la mayoría de estos personajes eran bien excéntricos. Acuérdense que su forma, tal vez por el duro desempeño profético que ejercieron. Y entonces Jesús se presenta como un profeta, y él mismo lo dice, él mismo lo dice, no importa la música que te toque, si me quieres rechazar, me vas a rechazar igual. No importa cómo Dios te quiera hablar, si tú estás con tu corazón cerrado, lo vas a mantener cerrado igual. ¿Y por qué? Porque Jesús dice, vino Juan que ni comía ni bebía, y lo rechazaron, y vengo yo, que soy comilón y bebedor, y también me rechazan. O sea, lo que está diciendo Juan, Jesús, es que no importa en qué paquete venga la cosa, cuando la gente tiene el corazón duro, lo va a cerrar igual. Entonces Jesús se presenta como alguien diferente y no lo quieren escuchar. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos para nosotros de esto? Tengamos cuidado, tengamos cuidado cómo miramos a la gente, cómo a lo mejor a priori rechazamos a las personas porque no nos agradan, porque sencillamente no nos caen bien o porque han tenido un momento que no es un momento muy digamos, dado a que nosotros podamos aceptarlo a él como persona por su conducta. Hay una escena que no sé si usted vio la película eh, Dios no está muerto 2, hay una escena muy interesante ahí, porque hay una mujer cristiana que por alguna razón está con una especie de demencia senil, una gente muy anciana, y la cuida a su hija, y su hija le pide a su hermano que la vaya a ver, y en un momento el hermano no la quiere ir a ver porque está más preocupado de desarrollo que tiene como ejecutivo empresarial que cada día se le va mejor. Entonces en un momento dado la va a ver a la casa, a la mujer solita, y ella está en una silla así mirando como al horizonte, y con su mente perdida.
Entonces le empieza a hacer comentarios hacia la mujer, dice que de qué le sirvió, que a su Dios, mira cómo está, y todo eso. Y en un momento dado la mujer empieza a hablar de una manera pero increíble, dura como 1 o 2 minutos donde le empieza a decir lo que él es, lo que le espera, y después cae nuevamente en estado total ida, ¿no? Está completamente ida. Entonces Dios la usó su cuerpo y usó su cara, su boca, para hablar a través de ella, y lo puede hacer con cualquiera, lo puede hacer con cualquiera. ¿Ustedes se han dado cuenta que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Dice somos el cuerpo de Cristo y literalmente asemeja a los miembros del cuerpo. Sin embargo, la Biblia exceptúa una parte del cuerpo. La Biblia no incluye en el cuerpo de Cristo la cabeza. La Biblia dice constantemente que la cabeza es Jesucristo. O sea, nosotros somos de aquí para abajo, de aquí para abajo. De aquí para arriba, esto le corresponde siempre a Cristo. Él es el que piensa, él es el que determina, él es el que hace las cosas. Es su voluntad la que debemos hacer. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús ya no tiene cuerpo para manifestarse aquí en la tierra, no tiene cuerpo, él ascendió, él cuando estaba en la tierra tocaba a las personas, eh, las veía, oraba, les hablaba, las acompañaba, pero ya no está aquí en la tierra. Pero Jesucristo quiere seguir tocando a la gente. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Por qué las personas deberían tener a alguien que no fuera Cristo que las tocara? ¿Por qué deberían tener una persona que no fuera Cristo que las tocara? Cuando debe ser Cristo que las toque. Entonces, al final, cuando usted ora por una persona, esta persona es sanada, o cuando usted imparte las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo, lo único que está haciendo usted es el envase para que Jesucristo tome su cuerpo y lo use para manifestarse. Él se está manifestando a través de nosotros. Nosotros decimos que Cristo vive en mí. Él se está manifestando a través de nosotros. Lo está usando porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo que camina, que va a lugares a evangelizar. Nosotros no tenemos mérito alguno en esta cosa. Entonces, aunque se ha dicho antes, en este texto queda en evidencia, aunque se ha dicho antes, en este texto queda en evidencia que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas de madre, porque el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo. El pretender ignorar que la Biblia enseña que María, después del nacimiento de Jesucristo, tuvo más hijos, no tiene sentido. Pretender elevar a María a una eterna virginidad no hace más que atribuirle a la sexualidad una condición pecaminosa. O sea, el hecho de sentir por qué María no puede haber tenido hijos, porque tiene que ser virgen. Virgen, ¿por qué? Porque si tuvo sexo y tuvo más hijos, ¿es inmunda? Esa de elevar, o sencillamente, basado en la visión que tiene algunas veces cierto sector religioso, el hecho de que la persona pueda tener control cuestionable sobre su naturaleza sexual, que es algo muy fuerte, lo eleva a un nivel superior, cosa que se demostró en el sacerdocio católico, que ha sido un desastre. Un desastre. Ha llevado al abuso de niños, a una doble vida, a una serie de cosas. Las relaciones sexuales las creó Dios y el procrear es el mandato de Dios. Dios le mandó a Adán a multiplicarse. Es un mandato que tenemos en nosotros. No estoy hablando para las personas que no pueden por alguna razón médica, pero es un mandato para nosotros el tener hijos. O sea, se lo dio a Dios, a Abraham, y eso va, o sea, a Adán, y eso va para todos. La condición de santo es asignada por Jesucristo por el solo hecho de nacer de nuevo y haberle recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador. Santo, apartado. Dios nos imputa santidad, nos hace que seamos santos por la muerte de Él.
Entonces, por eso Pablo habla a los santos. Y ahí la gente confunde la condición de santo, de apartado, a la condición de santidad, que es la condición de limpieza. La santidad, el ser santo es algo que se nos da el momento en que nosotros nos convertimos al Señor. La santidad es un proceso que dura toda la vida, donde Jesucristo va quitando día a día todo aquello que es contrario a Dios. El ser santo es una condición que Dios nos da al momento en que nosotros nos convertimos. Pero la santidad es un proceso que no se va a terminar hasta el día que usted muera. Que María haya tenido hijos y haya dejado de ser virgen no la hace menos respetable y digna de ser honrada, no adorada como mujer de Dios. Nosotros honramos a María, una mujer que fue tremendamente alta, pero ella tuvo más hijos. Entonces, ¿por qué ese afán de mantener a María virgen? Para darle una condición de superioridad, para darle una condición de intercesora, para darle una condición de divinidad. María no, y tampoco María. María murió y la sepultaron. María no es una persona que trascendió. Pero bueno, de alguna manera, mire, la mayoría, el sincretismo es algo muy peligroso, es algo muy terrible. Porque muchas veces en estas estructuras religiosas, para poder llegar a tener cierto control sobre ciertos pueblos, se les permitió a estos pueblos hacer mezcla. Y María calzaba, la Virgen María como divinidad, como alguien que calzaba mucho en las culturas tribales, donde tenían estas diosas. Entonces, meter a María ahí permitía sacarla, es como decirle, bueno, tú adoras a la Pachamama, bueno, la Pachamama es María. Ah, ya es María, entonces ahora voy a decir María porque sigo adorando a la Pachamama, pero ahora en la forma de María. Entonces, esa es la idea. Pero la Biblia dice que esos son demonios a los cuales adoran, que son espíritus malignos. Entonces, lo que queremos es que hay muchos cristianos evangélicos que sienten una cierta aversión, no sé cómo llamarlo, una condición cultural bien compleja con respecto a la sexualidad, como si la sexualidad fuera en sí misma, o la actividad sexual fuera en sí misma pecaminosa, como si a los ojos de Dios tuviera vedada, como si fuera algo horrible. De hecho, esa cultura se desarrolló en la Edad Media de una manera terrible, terrible. A modo de ejemplo, para que usted se dé cuenta de esto, lo que voy a contarle es medio fuerte. Usted sabe que los gringos tienen un garabato muy fuerte, una palabra súper fuerte que es F-U-C-K, que esa palabra es fuertísima como garabato. Pero muchas personas ignoran que esa palabra nació como las iniciales de algo que a usted le va a sorprender. En Inglaterra, en la Edad Media, las relaciones sexuales eran completamente prohibidas, incluso entre los esposos. Se consideraba algo no correcto, pecaminoso. Por lo tanto, cuando una pareja quería tener un hijo, no lo podía hacer de otra manera que teniendo sexo. Por lo tanto, tenía que pedirle al rey un permiso para tener sexo, porque si era sorprendido teniendo sexo, aunque fuera en matrimonio, eran castigados duramente. Entonces, esto es increíble, entonces los agentes del rey le daban una placa que tenía que poner en la puerta de su casa que decía under consentiment of the king, significa fornicando o teniendo sexo bajo el consentimiento del rey. Y si usted se da cuenta, under, la U, FU, consentiment, K, y ahí se originó ese famoso garabato, que es FUCK, que significa que en la Edad Media, o sea, si usted se pone a pensar
que para poder tener relaciones sexuales escúcheme esto, en una sociedad ampliamente religiosa, católica romana religiosa, eso significaba que la sexualidad era considerada algo pecaminoso, algo que no debía ser. Por supuesto, todas esas cosas generaban una cosa terrible de desorden sexual terrible, de un montón de cosas que se hacían a escondidas. Entonces, esa idea de seguir considerando la actividad sexual y poner a María como una eterna virgen no tiene otro sentido que el control. Y usted tenga cuidado porque dentro de la cultura cristiana también de repente nuestra actitud hacia los niños, hacia nuestros hijos, sembramos una idea de que la sexualidad es pecaminosa. Tenemos que enseñarle al niño a decir que su desnudez es algo privado, que la sexualidad tiene una connotación de bendición dada por Dios, esas cosas, pero no decirle cochino o malo, esas palabras típicas que hacen que el niño o la persona diga, oh, esto es malo. No es malo, está bajo un contexto determinado por Dios. Entonces, los evangélicos, mucha gente evangélica tiene esa connotación también, que se ha transmitido, y por eso también el virginizar eternamente a María era importante. Siguiendo, eh, la versión Biblia Latinoamericana 95 dice que no solo se escandalizaron de Jesucristo, sino que tampoco lo recibieron. No lo quisieron recibir. O sea, se escandalizaron y no lo recibieron. Esto quiere decir que rechazaron la enseñanza y las buenas nuevas que traía Jesucristo, como también al Salvador. O sea, rechazaron el Evangelio, rechazaron su enseñanza, rechazaron todo. O sea, lo rechazaron él. Por eso la Biblia dice que no lo recibieron, dice la versión. En Marcos 6 dice, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría todas las aldeas de alrededor enseñando. Al final se fue para otro lado. Él hizo lo que hizo Pablo. Si no me quieren recibir aquí, iré a otro lado. Jesucristo da a conocer que es algo muy típico que las personas tengan la tendencia a menoscabar las virtudes de aquellos que son cercanos, mientras pueden llegar a reconocer una persona ajena menos virtuosa. Algunas veces usted va a ir a otro lado y la gente va a valorar lo que usted hace por ello, va a reconocer, pero en su entorno eclesiástico o en su entorno familiar, no lo reconoce. A pesar de que usted tiene las virtudes, tiene los dones, tiene todas aquellas cosas que son... Esta falta de reconocimiento puede llegar a venir hasta de la propia familia directa, que puede perder de ser bendecida por no reconocer al profeta que hay entre ellos. Uno no lo reconoce, no puede ser bendecido. De repente la persona está diciendo por mucho tiempo algo y nadie lo pesca, pero llega una persona a otro lugar y todos quedan, oh, pero eso lo estuvo diciendo todo el tiempo, ¿eh? Una vez que llegamos al punto, una vez más llegamos al punto central de la enseñanza de este pasaje, y que nos debe de ministrar de tal manera que oremos a Dios para que saque toda incredulidad de nuestros corazones, porque cualquier incredulidad no permitirá que el poder de Dios se manifieste a favor nuestro. A causa de esta, mire, fíjese este cuadro compartido. A causa de esta incredulidad, Jesucristo no pudo obrar milagro alguno en Nazaret, salvo la sanidad de algunos enfermos por imposición de manos sobre ellos. El nivel de incredulidad que Jesucristo vio en Nazaret lo llevó al asombro. Existe el equivalente a un ducto que conecta nuestras vidas a Jesucristo, y la incredulidad obra como un tapón que impide el fluir del Señor hacia nosotros. Es como ese hombre que está ahí y que sus venas, cuando él tiene su vena como en el punto, en la primera foto, la sangre circula y da vida. Hay movimiento hacia su cuerpo, hacia su corazón, irrigación. Las venas se empiezan a tapar hasta el punto en que la grasa que se acumula ahí, el colesterol, empieza a tapar y deja de fluir. Y pone en peligro su vida física al punto que le puede dar un accidente cardíaco, le puede dar un ataque cardíaco. Es lo mismo para nosotros.
Cuando la incredulidad, y la incredulidad es bien interesante, porque la incredulidad en los cristianos, los no creyentes manifiestan una abierta incredulidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la incredulidad en los cristianos? Por falta de fe. La falta de fe e incredulidad. Entonces, es difícil que un cristiano dice, yo soy incrédulo, no, yo soy creyente, claro, es creyente, pero la falta de fe es una demostración de incredulidad. Entonces, ¿qué ocurre? La incredulidad o la falta de fe opera de tal manera que empieza a tapar ese ducto donde la sangre circula para para poder mantenerme vivo y en buenas condiciones. De la misma manera, hace la incredulidad, tapa el ducto e impide el fluir de Dios que nos da vida, que nos mantiene vivo. La fe se desata. Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo limpiamos esas venas? ¿Cómo resolvemos esto? La fe se desata conociendo a Dios un poco más cada día. Y lo conocemos un poco más cada día si le buscamos. Y le buscamos cuando forzamos, ponga atención a esto, forzamos a nuestra alma a leer la Biblia, a orar, a reflexionar en el Señor, a dejar un tiempo de total dedicación a la búsqueda de Dios. No olvide las palabras del mismo Jesucristo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nuestra fe se desarrolla, se desata conociendo a Dios. Pero nuestras ganas de leer la Biblia, nuestras ganas de conocer a Dios, alguna vez anda por el suelo. Porque el alma del ser humano es más dada a los deleites, es más dada a lo fácil, es más dada a lo que gusta, a lo de este mundo. Y escuche esto, hay algunos que piensan que son más espirituales, dicen, no, a mí no me afecta eso, que yo, no, puede ser cualquier cosa que a usted le guste. Incluso la misma lectura de la palabra de Dios se puede convertir en una cuestión de tradición, pero no de edificación. O sea, a lo que más me guste. Entonces, el alma está ligada a lo que es la carne, a la voluntad, al deseo de, de hacer lo que a mí me gusta. Entonces, la fe se desata conociendo a Dios un poco más cada día. ¿Y cómo le conocemos? Y le conocemos un poco más cada día si le buscamos. Buscar a Dios. Me buscaré de todo corazón. Y le buscamos. ¿Cuándo le buscamos? ¿Cuando tenemos ganas? No, porque a lo mejor nunca vamos a tener ganas. Le buscamos cuando forzamos a nuestra alma a leer la Biblia, a orar, a reflexionar el Señor, a dejar un tiempo de total dedicación a la búsqueda de Dios. Un tiempo de total dedicación. Ese tiempo de total dedicación cuesta encontrarlo entre los creyentes. Porque el mundo está muy ajetreado, siempre hay algo que hacer. Decir un tiempo de total dedicación significa que yo mentalmente decido, bueno, aunque sean 5 minutos, aunque sean 10 minutos, yo voy a leer con entendimiento y voy a dedicarme y voy a sacarme de mi mente todo aquello que me aparta, que me preocupa. No olvide las palabras del Señor, del mismo Señor Jesús, en Mateo 23, 40. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, en este caso la voluntad, es débil. Hemos llegado al final de este estudio, mi hermano querido, tratando de recuperar y sacar algo. Saque algo de esto de provecho y no olvide que lo importante, la conclusión final es que nosotros debemos desarrollar nuestra fe y que debemos impedir que la incredulidad nos quite la bendición que nos pueda